Durante siglos, la medicina se basaba más en la observación externa de los síntomas que en el acceso directo a los sonidos internos del cuerpo humano. Los médicos de la antigüedad y de la Edad Media desarrollaron la inspección visual, el pulso y la palpación como sus herramientas principales. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ya había hablado de la importancia de escuchar al paciente. Sin embargo, ese escuchar era más metafórico. Consistía en atender al relato del enfermo y observar con detalle los signos visibles de la enfermedad. Hubo intentos rudimentarios de aproximarse a los sonidos internos. Hipócrates describió la sucesión hipocrática, que consistía en agitar al paciente y escuchar los ruidos que producía el líquido en la cavidad torácica al mover el cuerpo. Era una técnica muy primitiva, incómoda y poco precisa. Con el paso de los siglos, algunos médicos empezaron a practicar lo que luego se llamó auscultación directa, colocar la oreja sobre el pecho o el abdomen del paciente. Era una práctica relativamente común en el siglo XVIII y principios del XIX, especialmente entre médicos con inclinación hacia el estudio de las enfermedades cardíacas o pulmonares. Sin embargo, no era universalmente aceptada. Algunos la consideraban poco científica, subjetiva y hasta indecorosa. La medicina europea de principios del siglo XIX se encontraba en un momento de transición. La Revolución Francesa había transformado también la organización de los hospitales y las escuelas médicas. En París, los hospitales se convertían en verdaderos laboratorios clínicos donde los médicos podían estudiar a gran número de pacientes, registrar casos y comparar hallazgos. Era el inicio de una medicina más sistemática y basada en la observación rigurosa. En ese contexto de búsqueda de métodos más exactos, un joven médico bretón llamado René Théophile Hyacinthe Laennec estaba destinado a cambiar para siempre la forma en que los doctores se relacionaban con el cuerpo enfermo. René Laennec nació el 17 de febrero de 1781 en Quimper, una pequeña ciudad de Bretaña, al noroeste de Francia. Su infancia estuvo marcada por dificultades familiares. Su madre murió de tuberculosis cuando él tenía apenas 5 años, y su padre, un hombre de carácter inestable, no fue capaz de criar solo a sus hijos. Por ello, René fue enviado a vivir con su tío, Guillaume François Laennec, que era médico en Nantes. Fue este tío quien despertó en el joven René la pasión por la medicina. Desde muy pequeño lo llevaba con él a los hospitales, lo introducía en los rudimentos de la anatomía y le transmitía el valor del estudio disciplinado. La medicina en aquella época todavía estaba impregnada de métodos antiguos, pero también vivía una efervescencia de descubrimientos. En 1795, en plena Revolución Francesa, Laennec comenzó sus estudios formales de medicina en Nantes. Luego se trasladó a París, el gran centro científico de Francia y de Europa. Allí entró en contacto con figuras notables como Jean-Nicolas Corvisart, médico personal de Napoleón Bonaparte y especialista en enfermedades cardíacas. Corvisart era un apasionado de la auscultación directa y enseñaba a sus discípulos a colocar el oído sobre el pecho de los pacientes para identificar sonidos anormales. Laennec destacó por su inteligencia, su dedicación y su capacidad de observación. También era un hombre profundamente religioso y sensible, con inclinaciones artísticas. Tocaba la flauta y la guitarra y escribía poesía. Esa sensibilidad marcaría no solo su carácter, sino también la forma en que concibió sus investigaciones. Sin embargo, desde joven sufrió problemas de salud. Al igual que su madre, padeció de tuberculosis, aunque logró controlar la enfermedad durante gran parte de su vida. Esa condición personal lo llevó a interesarse aún más por las enfermedades del tórax. En 1816, Laennec trabajaba en el Hospital Necker de París.
Allí atendía a numerosos pacientes con enfermedades pulmonares y cardíacas. Su reputación como clínico iba en ascenso, pero enfrentaba las limitaciones de la auscultación directa. Un día, se presentó ante él una joven mujer con síntomas de una afección cardíaca. Laennec sabía que debía escuchar los sonidos del corazón para hacer un diagnóstico correcto. Sin embargo, se encontró ante un dilema. Apoyar su oreja sobre el pecho de una mujer joven resultaba socialmente incómodo y podía interpretarse como un acto de falta de decoro. Recordó entonces un principio físico muy simple que había aprendido en su juventud. Los sonidos viajan a través de sólidos y pueden amplificarse. En particular, pensó en un juego de niños que había observado. Dos chicos transmitiéndose golpes o sonidos por medio de un palo largo. Inspirado por ese recuerdo, tomó una hoja de papel, la enrolló formando un cilindro y lo colocó entre su oreja y el pecho de la paciente. Para su sorpresa, el sonido del corazón se escuchó con una nitidez y una fuerza superiores a lo que lograba con la auscultación directa. La incomodidad social se transformó en revelación científica. Ese gesto improvisado fue el inicio de una revolución. Tras su improvisación con la hoja de papel, Laennec comenzó a experimentar con distintos materiales y formas. Pronto sustituyó el cilindro de papel por un tubo de madera cilíndrico, hueco, de unos 25 centímetros de largo y 2,5 centímetros de diámetro. Este objeto se convertiría en el primer estetoscopio de la historia. Laennec lo llamó estetoscope, un término que él mismo acuñó a partir de dos palabras griegas, stetos, pecho, y scopein, observar, examinar. Con ello, definía claramente el propósito del instrumento: observar el interior del pecho, no con los ojos, sino con los oídos. El método que desarrolló lo denominó auscultación mediata, en contraposición a la auscultación directa practicada hasta entonces. La palabra mediata hacía referencia al hecho de que existía un objeto intermediario entre el médico y el paciente, el tubo. El diseño del primer estetoscopio era muy simple: un cilindro de madera desmontable en dos piezas, con un canal central. A pesar de su apariencia rudimentaria, permitía escuchar con notable claridad los sonidos del corazón, los soplos, los murmullos respiratorios y otros ruidos internos. Laennec se dedicó a estudiar con rigor los distintos sonidos que lograba identificar. Pasaba horas en los pabellones del Hospital Necker, comparando lo que oía en pacientes vivos con los hallazgos en las autopsias posteriores. Esa correlación clínica y anatómica fue la base de su investigación. En 1819 publicó un tratado monumental, De l'auscultation médiate. En este libro de 2 volúmenes explicó el método, describió los diferentes ruidos torácicos y estableció una clasificación detallada de las enfermedades pulmonares y cardíacas basada en los hallazgos acústicos. Era un texto técnico, pero también visionario. Marcaba el inicio de una medicina diagnóstica más objetiva. El estetoscopio no fue recibido con entusiasmo unánime. Muchos médicos se mostraron escépticos. Algunos pensaban que era un artefacto innecesario, que complicaba la práctica médica y que no aportaba nada nuevo que no pudiera lograrse con la oreja directamente sobre el pecho. Otros criticaban que el instrumento añadía un velo entre el médico y el paciente, alejando el contacto humano. En una época en que la relación médico-paciente era todavía muy cercana y casi artesanal, algunos consideraron el estetoscopio una especie de intrusión tecnológica. Incluso hubo quienes se burlaron de la idea. El estetoscopio fue objeto de caricaturas en las que se mostraba a médicos ridiculizados por llevar un palo de madera a las consultas. Sin embargo, poco a poco los beneficios del instrumento se impusieron. Los médicos más jóvenes y abiertos a la innovación comenzaron a adoptarlo y pronto se difundió en las escuelas de medicina de París y después,
por toda Europa. El propio Napoleón Bonaparte, aunque no vivió lo suficiente para conocer la obra de Laennec en profundidad, había impulsado indirectamente el auge de los hospitales y la enseñanza clínica, lo que favoreció la aceptación del nuevo instrumento. Tras la muerte de Laennec en 1826, el estetoscopio siguió evolucionando. El diseño original de madera era eficaz, pero presentaba limitaciones. Con el tiempo, se introdujeron modificaciones para mejorar la comodidad y la calidad acústica. En la década de 1850, el médico irlandés Arthur Laird inventó un estetoscopio con 2 auriculares, permitiendo escuchar con ambos oídos. Poco después, George Kaman, en Estados Unidos, perfeccionó este diseño y lo popularizó. Así nació el estetoscopio biauricular, más parecido al que conocemos hoy. El siglo XIX fue testigo de avances extraordinarios en anatomía, fisiología y patología. El estetoscopio se convirtió en una herramienta indispensable en ese proceso. Permitió diagnosticar con mayor precisión enfermedades como la tuberculosis, la neumonía, las bronquitis crónicas y las cardiopatías valvulares. El instrumento también adquirió un fuerte valor simbólico. Ver a un médico con estetoscopio colgado del cuello se transformó, ya hacia finales del siglo XIX, en un icono de la profesión médica. El estetoscopio cambió no solo la práctica clínica, sino también la epistemología de la medicina. Introdujo la idea de que el cuerpo humano podía ser leído como un texto acústico y que el oído entrenado del médico, con ayuda de un instrumento, podía descifrar secretos invisibles. Se convirtió en el puente entre el mundo visible y el invisible. Lo que antes quedaba oculto bajo la piel ahora podía ser percibido y registrado. Esto abrió el camino a otros instrumentos diagnósticos, como el esfigmomanómetro, para medir la presión arterial, o el electrocardiograma. En el siglo XX, con el auge de la radiología y la ecografía, el estetoscopio siguió siendo relevante. Aunque nuevas tecnologías permiten ver imágenes del interior del cuerpo, el acto de auscultar con el estetoscopio conserva un valor clínico insustituible. Escuchar los ruidos cardíacos y pulmonares sigue siendo una de las primeras y más rápidas pruebas en cualquier consulta médica. Además, el estetoscopio adquirió una dimensión humana. Simboliza la cercanía del médico con el paciente. A pesar de ser un objeto intermedio, muchos pacientes sienten confianza cuando un doctor coloca el estetoscopio sobre su pecho. René Laennec murió joven, en 1826, a los 45 años, víctima de la misma enfermedad que había estudiado toda su vida, la tuberculosis. Fue enterrado en su natal Bretaña, en Ploaré, cerca de Quimper. Su legado, sin embargo, trascendió su tiempo. El estetoscopio no solo revolucionó la medicina, sino que también se convirtió en un símbolo universal de la profesión médica. Ningún otro instrumento, salvo quizás la bata blanca, ha tenido un impacto tan profundo en la identidad del médico. Hoy, más de 2 siglos después de aquella improvisación con un tubo de papel, el estetoscopio sigue colgando del cuello de millones de médicos en todo el mundo. Se ha fabricado en innumerables versiones, digitales, electrónicos, con filtros acústicos, con grabación de sonido, y aún así, en esencia, sigue siendo el mismo invento de Laennec, un canal que lleva los sonidos del cuerpo a los oídos del médico. La historia del estetoscopio nos recuerda cómo la ciencia puede surgir de un gesto humano, de una situación tan cotidiana como la incomodidad de un médico frente a una paciente. Laennec transformó ese momento en una oportunidad de innovación, y con ello dio a la humanidad una de las herramientas más duraderas y significativas de la medicina moderna.